Ahora sí, Grab Banjo. Está. La del 5 al 4 ya. Entonces voy ahí a revisar la lista y la grabación. Y ahí debería, si aparece efectivamente, pues, hay que cambiarlo. No me deja cambiar mi nombre, es que no sé si estoy en la lista como Leslie o Belén Rojas, pero soy la misma persona. Ah, ya, vale. Bueno tenerlo en cuenta. Ya. Uy, no me deja iniciar aquí. Ya, voy a tener que dejar de grabar. Ya, ahí lo voy a hacer. Ya. Porfa, vayan respondiendo con el micrófono o con el chat. Así cuando diga... Uy, ¿qué hice? Bueno, cuando diga su nombre, ¿vale? Anaís Tapia. ¿Está? No. De hecho, déjenme ver. Joder, tenía muteado el Zoom. Y ahora sí, Anaís Tapia está. No, ya, perfecto. Sigamos, entonces. Ángel Mauricio Linqueo Vélez. ¿Está? Porfa, respondan ahí en el chat. Perdón, no lo vuelvo a decir el segundo nombre, ya. Pero al menos sé que está. Ya. Bárbara García. Perfecto. Camila Bustos. Aquí. Perfecto. Camila Valenzuela. Perfecto. Carlos Parra. Presente. Perfecto. Damaris y la raza. No sé si pronuncié bien el apellido. Ya, sí, presente. Fernanda Rivera. Presente. Perfecto. Gabriela Arriagada. Presente. Ok. Isabel Uribe. Perfecto. Ivo Contreras. Ivo Contreras, ¿estás? ¿No? Ok. Leslie Rojas. Está. No, sigamos. Lisette Ángel. El Ángel, ya. Dame un segundo. Un momento, ¿quién está? ¿Está Leslie? Belén. Y dijo que estaba como Belén Rojas. Ahí está. Ya, perfecto. Ahí sí, ya. Voy a anotar eso para que no se me olvide. Uy, ¿dónde está mi lápiz? En roja, entonces. Ya, ahora sí. Lisette Quintumán. No, ya. María Paz Campos. Presente. Perfecto. Matías Valenzuela. Presente. Perfecto. Millaray Cavides. O Caviedes. Presente. Perfecto. Millaray Fonseca.
No, ya, sigamos. Natalia Correa. Presente, bien. Richard Prieto. Presente. Rosa Ramírez. Presente, profe. Perfecto. Tiare Blanco. Dice profe. Presente. Perfecto. Valentina Hernández. Es lo mismo, Emily. Es lo mismo. Perfecto. Valentina Urbina. Presente. Perfecto. Juliana Y yo no lo hice así. Moyano. Lo hice como con la recta numérica, igual está bien, ¿cierto? También está bien. Igual lo puedes ver con la recta. ¿Tú voy a usar calculadora? Ahí está. Y por último, Fernanda Pino. Eso no es. Bueno, Emily, anota la fórmula que ella hizo. Fernanda. Sí. No, ya. Entonces, Escucha lo que está hablando. ¿alguien no mencioné a alguien? ¿O alguien que falte aquí de los que haya dicho? ¿No? Perfecto, ya. Entonces estamos con la lista. Ahora sí, partamos con la clase. Sí, Rosita, tienes el micrófono. Si lo puedes apagar por mientras. Eso, gracias. Y cuando Disculpe, que tengo a mi hija ahí al lado. Sí, no, sí. Es por el tema del ruido de fondo, ¿no? Sí. Pero cuando tenga alguna duda, lo que sea, lo prenden nomás. Ahí no hay problema. Ya, vamos con la clase de hoy día. Bueno, tengo que compartir la pantalla. XD. Ahí está. Ya. Bueno, esta clase básicamente es una introducción a la PTU de lenguaje, la prueba de transición. El objetivo de esta clase va a ser conocer la prueba de transición, su estructura, lo que se evalúa y cómo se evalúa. Introducir a las estrategias de comprensión lectora y ejemplificar cómo se evalúan preguntas de comprensión lectora y de vocabulario. Entonces, primero que todo, esta es una prueba de comprensión lectora, claro, y nos cabe hacer la pregunta, ¿qué es leer? Que de hecho esto nos tiene mucho que ver con lo que hablamos en la clase de reforzamiento del lunes pasado, de qué era o de los niveles de lectura. No sé si se acuerdan que una cosa era decodificar y otra cosa era leer comprensivamente. Y que, bueno, en esa ocasión dijimos que tal como para comprensión lectora, bueno, para lo que es leer, no hay una definición 100% exacta. Sí, se maneja eso de que hay distintos niveles de lectura y uno puede ver la lectura como algo tomando en cuenta solo la capacidad de decodificar, o una lectura ya completa y comprensiva, que no solo signifique, entiendo lo que dice este texto, sino que realmente entiendo lo que me está transmitiendo el texto, que es muy diferente a entender las palabras que hay. Y bueno, para lo que es la PSU, o sea, la PTU, esta considera que leer es un proceso interactivo complejo en el que intervienen factores relevantes para el desarrollo de cualquier aprendizaje en los estudios superiores. Es por esto que se evalúa la comprensión lectora en la PSU para el ingreso a la universidad, que aunque sabemos que es una prueba bastante lejos de ser perfecta, lo que busca es que, claro, cuando uno llega a los estudios superiores, va a aplicar mucho la lectura, da lo mismo en la carrera que uno estudie, tiene que tener una buena comprensión lectora, y por eso es que se evalúa. Y lo más importante es que es un proceso interactivo complejo. Es por eso que ustedes básicamente están viniendo a clase, porque si fuera solo leer, pucha, todos sabemos leer aquí, pero no, no es así de fácil, sino que es comprender y saber hacer una lectura completa de lo que hacemos. Entonces, ¿cuál es la estructura de la prueba? Bueno, esta cuenta de 65 preguntas de selección múltiple, de las cuales solo una de las respuestas, o sea, de las posibles respuestas que te da, que son entre 4 o 5 opciones, depende de la pregunta,
Solo una de esas respuestas está correcta, perdón. Y aparte de estas 65 preguntas, 5 son experimentales, es decir, que para el puntaje final solo cuentan 60 preguntas. No nos dicen cuáles son las 5 experimentales, así que puede ser cualquier pregunta de la prueba, pero es importante tener en cuenta eso. O sea que si ustedes se equivocan tienen en una pregunta o saben que no la tienen buena, hay una leve posibilidad de que esa sea la pregunta de experimental y zafen. Entonces, siguiendo con la estructura, tenemos que, claro, se preguntan 65 preguntas y se hacen solo 2 tipos de preguntas, que son las de comprensión lectora y las de vocabulario. A diferencia de lo que como funcionaba antes la PSU, que tenía preguntas también de conectores y de también ordenar texto, al menos cuando yo la rendí todavía tenía ese sistema. Ahora no, ahora son solo 50, ahora se reparte entre 52 preguntas de comprensión lectora, llámese de tantos de textos literarios, como dice aquí, de textos literarios, que pueden ser narrativos y dramáticos. Poemas, en principio, lo que yo entendí, no entran en la PSU, no van a ponerle un texto así, un poema, o pueden ser textos no literarios, tanto de finalidad positiva argumentativa, es decir, por ejemplo, ensayos, es lo más típico que te les pongan así como un pequeño ensayo, o la introducción a un ensayo, o algún texto argumentativo de un autor sobre algún tema, y textos que provienen de los medios de comunicación masivos, básicamente noticias, carta al director, qué sé yo, todo eso, crónicas, reportajes, todo eso que se muestra en los medios de comunicación masivos, o textos de los medios de comunicación masivos. Y aparte de eso, se evalúan estrategias lectoras en la PTU, las cuales vamos a pasar más en profundidad ahora. Y bueno, estas estrategias de comprensión lectora son 3 bueno, 3 en verdad, no principalmente. Y estas serían rastrear, localizar, que básicamente es demostrar comprensión del texto mediante la selección e identificación de su contenido, relacionar e interpretar, que es demostrar comprensión del texto, otorgando sentido a las relaciones entre diferentes partes del texto, y evaluar, reflexionar, demostrando comprensión del texto, estableciendo relaciones críticas entre el texto, su contenido, y la posición que los lectores puedan adoptar. Aquí, básicamente, de esta estrategia, lo importante es que cada una de ellas conlleva una o más habilidades de comprensión lectora. Estas habilidades las vamos a ir viendo a medida que vayamos pasando las clases, pero son la base de toda la PSU, o la PTU. Y, por ejemplo, en rastrear, localizar, ahí se utiliza un tipo de habilidad, o se evalúa, que es identificar. En el caso de relacionar e interpretar es la que maneja más tipos de habilidades, que son inferir, relacionar, interpretar, y había otra habilidad que no se me olvidó, no me viene ahora a la cabeza, pero son 4, que las vamos a ir viendo más en profundidad. Ya para la tercera clase, ahí la vamos a ver muy en profundidad las habilidades. Y evaluar y reflexionar se ve una habilidad que es la de evaluar, básicamente. O también se puede decir como realizar juicios de valor. Donde eso, y cada una de estas habilidades, después vamos a ir analizando que hay preguntas tipo relacionadas a este tipo de habilidades, que hay formas de identificar qué tipo de habilidad nos están pidiendo utilizar, y por tanto, o sea, qué tipo de habilidad nos están evaluando, y por tanto, qué estrategia lectora es la que nos están evaluando. Y bueno, ahora pasamos a características de las preguntas. No sé si hay una duda hasta ahora, consulta. No, profe. ¿No? Perfecto, seguimos entonces. Ya.
las características de las preguntas, bueno, aquí lo importante que tienen que saber es que hay como ciertos métodos o pasos a seguir que ustedes deben realizar a la hora de ver las preguntas o que se recomienda que realicen, que aquí tenemos ejemplificado en 3 pasos, que son leer el fragmento que se evalúa, es decir, obviamente antes de las preguntas le van a poner el texto, ustedes leen ese texto o fragmento, luego ya una vez que pase la pregunta, determinar qué parte es la que se pregunta dentro de esa pregunta, a veces es muy obvio y les pone así como, según lo que dice el segundo párrafo, o les pone una palabra y ustedes buscan esa palabra y está subrayada, y otras veces más complicado, pero siempre importante determinar en qué parte del texto nos están evaluando, y determinar qué habilidad se está midiendo. Eso lo vamos a ir aprendiendo a medida que vayamos realizando ejercicios y veamos las preguntas tipo. Y ahí vamos a ir cachando que si te preguntan, que hay ciertas preguntas que tú las lees y dices, esto nos está pidiendo identificar. No, esto nos está pidiendo inferir. Esto nos está pidiendo evaluar. Entonces, ahí ya, perfecto. Bueno, y aquí ahora vamos a pasar a ver los tipos de preguntas que, como dijimos al principio, eran 2 tipos en la PSU, las de comprensión lectora y las de vocabulario. En las de comprensión lectora les pueden preguntar todos los tipos de habilidades distintas, o les pueden evaluar todos los tipos de habilidades. Por eso son mucho más que las de vocabulario. En cambio, las de vocabulario, como veremos en un poco tiempo más, solo se les evalúa la habilidad de interpretar. Entonces, por eso en verdad se pregunta bastante menos que las de comprensión lectora, porque ahí puede evaluar un solo tipo de habilidad. Bueno, entonces, aquí tenemos el texto 1. No sé si hay algún voluntario que quiera leer el texto. Yo, Ya, muchas gracias, Fernanda. ya. Desde el 1 de octubre, ningún establecimiento comercial de la ciudad de Buenos Aires que tenga un salón de atención al público menor que 100 metros cuadrados podrá permitir que se fume en su interior, y aquellos locales porteños que tengan un salón mayor que 100 metros cuadrados deberán destinar un lugar especial que no supere el 30% de la superficie total del comercio, con ventilación adecuada para que los fumadores puedan hacerlo sin molestar al resto de los clientes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí ya cumplimos la primera etapa, como vimos, de las preguntas, que era leer el texto o fragmento indicado. Ahora vemos la pregunta. A partir de la información del segundo párrafo, se infiere que aproximadamente el 70% de cada local corresponde a zona de no fumadores. B, aquellos locales con menos de 100 metros cuadrados serán destinados solo para fumadores. C, todas las zonas fumadores tienen una ventilación acorde al número de clientes. Y D, para los no fumadores, el humo del cigarrillo dejará de ser un problema de salud. Ya, aquí lo segundo que teníamos que hacer en principio sería ver qué parte nos están pidiendo, y aquí nos lo dice claro, a partir de la información del segundo párrafo. Ya, tengo que basarme en lo que dice el segundo párrafo. Y después de identificar la habilidad que se evalúa, y aquí nos dice también directamente, se infiere que tenemos que aplicar la habilidad de inferir, que estaría dentro de la estrategia se me olvidó la estrategia. La segunda estrategia de interpretar. Eso. Bueno, y vemos, vayamos a la información del segundo párrafo, ya, y veamos la primera respuesta. La primera inferencia que nos dice que podría hacerse. Aproximadamente el 70% de cada local corresponde a zona de no fumadores. ¿Uno puede inferir eso a partir de lo que dice el segundo párrafo? Si alguno me pudiera decir. Y sí o no, y por qué. Ahí puso... No, todavía no puede. ¿Alguno? No, no se puede inferir, dices tú. Sí, sí se puede inferir. A ver, Tiare, ¿podrías decirnos por qué crees que sí se puede inferir? Porque ahí dice, donde sale el 30%.
Es que Ya, leyendo el mismo texto te das cuenta de que cuál es la respuesta correcta, que sería la A. claro, ya, sí. Básicamente, como dice, leyendo el texto y como dijo también, porque sale ahí. Bueno, no sale ahí directamente, pero sí nos pone, como se dice, que en un salón mayor de 100 metros cuadrados deberán destinar un lugar especial que no supere el 30%. Y obviamente si nos dice que no puede superar el 30%, y podemos inferir de inmediato que, entonces el 70% del restaurante sí o sí por lo menos tiene que pertenecer a la zona de los fumadores. Es una cosa lógica, matemática. Entonces, que aproximadamente el 70% de cada local corresponde a zona de los fumadores, es una inferencia correcta a partir de esto. Ahora, veamos también por qué las otras las podríamos descartar. La B dice, aquellos locales con menos de 100 metros cuadrados serán destinados solo para fumadores. Aquí algo nos dice que los de 100 metros cuadrados serán destinados a solo fumadores. Más allá de que en el primer texto, en el primer párrafo, literalmente nos dicen que no. No, ¿verdad? No, Aquí, exacto, no hay nada que nos diga que podamos inferir eso. ¿Cachai? Lo mismo con la C y la D. Todas las zonas de fumadores tienen ventilación de acuerdo al número de clientes. Aquí nada nos dice, o sea, nos dicen que no supera el 30%, bla, 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 con ventilación adecuada para los fumadores. O sea que si quieren ponerlo, tienen que hacerlo, pero eso no significa que todas las zonas van a funcionar así. Eso es un dato que nos sacaríamos de la manga. Y lo mismo la D. Así que eso de que el humo del cigarrillo dejará de ser para la salud, nada dice eso. Lo único que nos han dicho es que se va a crear una zona de fumadores para tanto porcentaje del restaurante y que tiene que contar con ventilación. Nada más que eso. Así que las otras tres, la B, la C y la D, por eso quedan inválidas. Bueno, y esto es una pregunta de comprensión lectora. Aquí la dificultad parte también, aunque aquí era muy obvio, la habilidad que se había que usar y dónde identificar la información, por lo general suele ser más difícil que esto, ¿cachai? Ahora vamos a pasar al otro tipo de preguntas, que son preguntas vocabularios, pero antes de ver los ejemplos, me gustaría preguntarles si alguno me puede decir qué significa conmover, la palabra conmover. ¿No? Sí, o a qué les suena, qué es lo que ustedes dirían que significa. Ahí por el chat o el micrófono. Ahí, Conmover es como tocar los sentimientos para volcar una opinión, una cosa así, ¿o no? volcar los sentimientos. Que la persona se emociona. Es Ya, como tocar los sentimientos para producir un to- cambio de... tocar los sentimientos, ya. Sí, se apela a la buena. nostalgia. Se apela a la nostalgia. Apela a la nostalgia, ya, sí, también. Emocionarse, sí, es un sinónimo, pero que produce un sentimiento, sí, también se podría decir que sí. Todo eso está bien, Apela a las emociones de la persona en sí. claro. Apela a las emociones, sí. Me gustan todos esos significados. Y alguien me puede decir qué significa que algo sea terrorífico. Que causa terror en las personas o en el entorno. Claro, básicamente eso. Ahí lo definiste casi como diccionario. Me gustó eso. Bueno, y ahora vamos a ver cómo afecta el que nosotros ya tengamos percepciones del significado de una palabra a la hora de responderlo. Entonces aquí tenemos este extracto de texto que nos dice: solo que Carlos no sabía que eran exageraciones, o sea, solo que Carlos, sí, no sabía que eran exageraciones destinadas a él que no iba al circo, porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado. Y aquí, si se fijan, en las alternativas que nos dan para conmoverse, para sustituir la palabra conmoverse, nos dan confundirse, agitarse, alborotarse, perturbarse y desconectarse.
Y claro, uno dice, chuta, en verdad, conmoverse para mí tenía que ver con eso de sentimientos, ¿cachai? De emocionarse. Y aquí no aparece emocionarse por ningún lado. Que igual como verse puede ser como quebrar a la persona, onda, la persona puede estar en un estado de equilibrio y alguna acción o palabra o le dicen algo y el conmoverse significa que esa persona rompe ese equilibrio para mal. Claro, de hecho está súper bien lo que dijiste. Ahora, ¿cuál de estas palabras tú crees que también aplica para ese significado? Yo de más que la tuve mala porque tuve como 5 minutos viéndola y a ver, podría ser como perturbarse. Yo creo que no, estoy entre alborotarse o perturbarse. Ya, me gusta porque sí, efectivamente es perturbarse. Ahora, veamos, Sí, bacán. Puse veamos. la A en la prueba, sí. O sea, puse la B en la prueba, parece. Ah, bueno, pero eso ya pasó esa prueba, era de ensayo, así que lo importante es que ahora estamos cachando, vamos a cachar por qué efectivamente es perturbarse. Ahí da lo mismo, recuerden que equivocarse y todo eso, ahí con razón me fue mal. Repetí la PTU. Me gusta su sentido del humor, la verdad. Bueno, vemos que para este tipo de preguntas, lo que es muy buena esta pregunta es que, claro, conmoverse siempre uno llega como con un significado a la palabra y que para este contexto no tiene mucho que ver, en el sentido de conmoverse, el de emocionarse. Pero, por ejemplo, la RAE y un poco como la definición que dio Carlos, conmoverse, y que algunos también dieron un poco antes, de forma más indirecta, conmoverse también apela a, de hecho la definición exacta de la RAE es perturbar, inquietar, alterar o mover fuertemente o con eficiencia a alguien o algo. ¿Cachai? Entonces ya hay un problema de que las palabras tienen más de un significado y nosotros podemos saber todos los significados, podemos saber solo uno de todo eso y eso nos puede confundir. Ahora, si nos basamos únicamente en el contexto, aquí, ¿qué nos dicen? Antes de podría conmover, primero hay que ver, ¿quién dice que se podía conmoverse demasiado? En este caso sería Carlos, quien no puede conmoverse demasiado. ¿Por qué no puede conmoverse demasiado? ¿O por qué podría conmoverse demasiado? Al ir al circo, al cual el padre no... Según lo que leí, él era como algo inestable emocionalmente. Claro, aquí dice, era muy impresionable. Ah, ya sabemos que Carlos es como eso, al ser impresionable le afectan mucho las emociones. Entonces, y que de hecho por eso el padre no le deja ir al circo. Entonces, ya sabiendo eso, podemos aquí ir descartando palabras. Confundirse tendrá que ver con que sea una persona impresionable. No, no tiene mucho que ver en verdad. Agitarse, sí, pero agitarse se presta para muchas cosas también, la palabra. Y no pegaría mucho aquí. Alborotarse. Lo que pasa es ¿Mm? que, profe, disculpe si no levanté la mano. Sí, no hay Lo que problema. pasa es que agitarse tiene que ver más con la exaltación, como con la alteración, así como exaltarse, como que el niño va a ver eso y va a decir, wow, Exacto. va a ser como una subida de ánimo, va a ser muy cuático para él. Entonces la diferencia entre ellos sería eso, que es como más exaltación y la perturbación es más interno. Es como que es como imaginarse que alborotarse o agitarse es como chocar dos autos, ya queda la embarrada. Perturbarse es que quede en pana. Es una cosa así, como que se corta una bola interna. No sé cómo plantearlo de otra forma, pero no entiendo. Sí, no, sí, está súper bien lo que decís. Y básicamente eso, que agitarse sería como, el niño se vuelve loco, así que hiperkinético, un payaso. Así. Y en verdad no tiene mucho que ver con lo que nos está hablando el texto. Porque si fuera solo agitarse, el padre no le diría, oye, tú no vas a ir al circo. Así como, porque ¿a qué padre no le gustaría hacer que su hijo se sintiera feliz?
Bueno, hay desgraciados que no, pero, pero claro, no sería como el problema. En cambio, alborotarse tampoco, desconectarse ni siquiera tiene que ver con, con conmoverse, así que también descartado. Y en cambio, perturbarse, sí, justamente, claro, un padre no le gusta que a su hijo, al ver un espectáculo, quede perturbado, porque le cambia ahí el estado de ánimo, así lo deje plop. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el con conmoverse. Por tanto, por contexto, es la palabra que más se adecua. Y además, si uno después se sabe los significados, sabe que efectivamente perturbarse bajo determinado contexto es sinónimo de conmoverse. Y este sería el contexto. Así que por eso es la respuesta correcta. Es como que se alterarían las emociones de Carlos. Claro, aquí la que apela a eso, que le altera el estado de ánimo, ¿cachai? No, ni siquiera especifica bien si para bien o para mal. Pero claro, si nos dice que es tanto así que el padre no quiere que vaya, le preocupa que vaya al circo, entonces no puede ser solo algo, un cambio de estado de ánimo, algo bueno. Entonces, y aquí la única que puede, el único sinónimo en este caso que nos permite también llegar a esa conclusión es perturbarse. Así que, por eso, aquí lo importante de ver era el tema eso de que en este tipo de preguntas importa tanto conocer ya las palabras, el significado de las palabras, lo cual te puede ayudar, pero claro, en el caso de que es una palabra con más de un significado, que es la mayoría de estos casos, te puede jugar en contra, y está el tema de saber identificar bien por contexto el significado, que siempre eso es lo que hay que hacer en la PTU, basarse en el contexto. Porque aquí lo que nos están evaluando, piénselo también como que lo que nos está evaluando es la habilidad de interpretar. Entonces, por eso, ya, lo primero que tengo que hacer es fijarme en el contexto. Si puedo sacar el significado por contexto. Luego veo si se adecua también por significado que yo sepa a la palabra que creo. Pero siempre lo primero, contexto. Y bueno, este es un tipo de pregunta vocabulario que es, claro, poner solo la palabra por la cual reemplazarlo. Y está este otro tipo de pregunta en el cual nos viene acompañada la palabra la posible respuesta por una explicación del por qué, que es un poco como que la respuesta nos dice en base a qué contexto se basó para decir eso, para decir que este es el cambio que tiene que hacer, o la interpretación que dio el que haya hecho la respuesta para decir que esa es la respuesta correcta. Entonces aquí tenemos esta pregunta que el extracto nos dice: en efecto, estos cuentos reflejan todos nuestros miedos más terroríficos, todos nuestros amores anhelados y todas nuestras esperanzas. Entonces, nuevamente, partamos primero por significado, ya todos dijimos, o sea, como dijeron, terrorífico, algo que produce terror, ¿no? Entonces, ya sabemos, ya tenemos una idea de cómo lo que significa la palabra, y si nos pasamos por contexto, aquí nos dice, ya tenemos que pensar terroríficos. ¿Qué cosas son los terroríficos? Nuestros miedos. Nuestros miedos más terroríficos. Eso es lo que le está dando la atribución de terrorífico. Y además se dice que los cuentos son los que reflejan estos miedos más terroríficos. Entonces ahora, cuando vayamos a las respuestas y vemos las explicaciones, vemos, por ejemplo, catastrófico, porque los cuentos los cuentos se refieren a eventos trágicos de la vida. Aquí nos está diciendo que los cuentos reflejan los eventos trágicos de nuestra vida. No. No, pues. Entonces, claramente no tiene que ver. Luego la B, espeluznante, porque los cuentos representan los temores que subyacen en nosotros. El texto aquí está diciendo que los cuentos reflejan nuestros temores o miedos. Sí. Sí. Efectivamente, pues. Entonces, ya. Esa tiene que ser la correcta. Y además, espeluznante, si uno busca en la RAE, uy, aquí no tengo el significado, bueno, pero el significado de espeluznante era sinónimo de terrorífico, entonces, ya, para variar son sinónimos, perfecto, calzan. Y bueno, si vemos el resto de las preguntas, fantasmagórico, porque apelan al carácter ilusorio de las experiencias de miedo. Aquí nos habla de que los miedos apelan a lo ilusorio de los miedos.
No. No, pues. Es que ahí No. se va como más en la profunda, se va como se va por las ramas porque no en ningún momento se habla de un carácter Exacto. ilusorio. De hecho, se podría decir que está como infiriendo cosas a partir de la nada, porque en el texto no nos dan información de eso. Y lo mismo después con deleznable, porque aluden a los aspectos expresables de lo humano, nada que ver. No sé de dónde podría sacar eso yo aquí. Y abominables porque los cuentos narran hechos condenables y despreciables, tampoco, en ninguna parte dice eso. Así que el único que justamente la explicación o la interpretación que nos dan de por qué debería ser esa palabra, la única correcta sería la B. Y por tanto, esa efectivamente es la respuesta correcta para este caso. Entonces, lo bueno que tienen este tipo de preguntas de vocabulario es que, claro, ya te dan un como contexto o una interpretación, la cual tú tienes que ver si está correcta o está mala. No es que tú tengas que ir y interpretar, ya te dan la interpretación y tú solo tienes que ver, si concuerdo con esa interpretación o no, me parece un desastre esa interpretación. Que también puede ser un arma de doble filo, pese a que uno piense, más fácil porque viene con la interpretación. Ojo que a veces pasa que les ponen una palabra que es como el sinónimo más obvio, o les ponen dos palabras que las dos están buenas en cuanto a sinónimo, pero en la que es el sinónimo más obvio, te ponen una explicación nada que ver. Y la que es el sinónimo menos obvio, te ponen la explicación correcta. Y igual uno duda así como, ya, pero es que este es como el sinónimo que uno siempre utiliza, pues. ¿Cómo no va a ser esa la correcta? Y no, pues. Efectivamente la correcta, aquí siempre hay que basarse en en la segunda frase. Así que, porque nuevamente, aquí lo que le importa valorar es que tú sepas interpretar contexto. Así que eso, no sé si quedó alguna pregunta de esto. ¿No? No, profe. Perfecto. No, profe. Entonces seguimos y ahora toca ejercitar. Porque la única forma de entrenar bien esto, de cómo responder bien la película de lenguaje, es ejercitando. Bueno, aquí hay de hecho, les tengo que subir una guía. Denme un segundo. A la página. Al tiro se la subo. Crear módulo. Denme un segundito ya. Les voy a subir una guía, que es básicamente la guía de esta clase. Y en ella va a aparecer este texto más 4 preguntas, que la idea es que las respondan en este ratito que nos queda. Archivo. Ya, ahí debería estar subido el material. Se está subiendo, creo. Bueno, ahí revisen si se subió. Y de todas formas voy a ver si puedo subirlo por acá, por el chat ay, se me olvida, de Zoom. Eso. Sí, creo que sí se puede. Ahí está, ya. Ahí tienen de todas formas la guía 1. ¿No sale en la página? No, a mí tampoco me aparece como guías clase, pero abajo no hay nada. Puta. Sí, tampoco me aparece. Ahí está, creo que ahí sí.
De hecho, se subió 2 veces, no sé por qué. A ver. Sí, ahora Ahí. sí, ahora se ve. Ah, ya, perfecto. Profe, ¿dónde lo envió? Disculpe. Está en la página del Preu y si no, está ahora aquí en el chat. Te debería poder descargar aquí mismo. Entonces ahí, de hecho creo que para la próxima voy a subirla antes la guía nomás de la clase, para que la tengan. Bueno, pero en fin, esta guía, lo importante, bueno, además de que tiene casi toda la materia que hemos visto ahora, bueno, materia entre comillas, todo lo que hemos visto hasta ahora de la clase, lo tienen ahí también un poco más resumido. Tiene este último ejercicio, donde aparece este texto y estas 4 preguntas. Entonces me gustaría ahora, si podemos leer este texto todos juntos, después les doy 5 o 7 minutos para que respondan las preguntas o respondan lo que alcancen y, y terminar respondiéndolas todas juntas, las preguntas, todos juntos. Perdón. Ya. Bueno, yo voy a leer el primer párrafo y después que se vayan ofreciendo para leer los otros párrafos, por favor. Ya. Bueno, este texto se llama El Yastay y partimos. Para los que nunca han escuchado hablar del Yastay, quiero hacer un paralé en esta historia y quiero llegar a hablar el mismo idioma con ustedes, especialmente en estas muestras de nuestra flora y fauna. ¿Ahí, quién quiere seguir? Yo, Ya, Yo, por favor. ya, dale. Ya después tú sigues con el 3. ya. El yastay es un hermoso ejemplar de guanaco, mucho más grande que los otros machos, inclusive que el jefe de una manada que llamamos relincho. El jefe de todos los relinchos es el yastay. Muchas gracias. Ahora sí. Ahora sí, me siento relajado para poder decir, para decirles que hay arrieros que son realmente prodigiosos, donde ellos son los principales protagonistas, contando mentiras, aventuras o historias. Perfecto. ¿Quién sigue? Yo, Gracias. la noche del río Jorquera invitaba con la claridad de nuestro límpido cielo nortino a reunirnos al lado afuera del rancho, aspirando el humo de un buen cigarrillo. Echábamos a correr la imaginación y atentamente escuchábamos al negro García, alias El Hoyito, dirigiéndome una mirada burlesca. Muchas gracias. ¿Quién quiere leer el siguiente? Yo, Ay, Ya. No, dale, Una- dale. Una hora y después la otra del sexto. Cuentan que es justo y muy inteligente. Es una oportunidad. Un arriero encontró cerca de su corral unos pequeños guanaquitos heridos, que se salvaron de una criminal balacera con metralletas. Él los metió en su corral y los cuidó con esmero. Del mismo modo los alimentó con la leche de su ganado caprino y cuando estaban totalmente recuperados los soltó para verlos libres correr por el campo. ¿Y ahí quién iba también a leer el último? Yo. Ya, muchas gracias. Una mañana, el Yastay se le cruzó en el camino al arriero y con su cuerpo lo tapaba por delante del caballo para que lo siguiera. Lo hizo y muy cerca del lugar encontró unos animales recién muertos. El Yastay pagó su deuda de estadía. El arriero charqueó los guanacos y cuando terminó su faena, escuchó un relincho de saludo del más grande de los guanacos. Muchas gracias, vale. Ya. Entonces, leído el texto, ahí lean las 4 preguntas. Vamos a dar, son las 7:21. Demos hasta las 7:30 para tener 10 minutos para analizarlo. O mejor, demos 5 minutos nomás, que mejor prefiero que analicemos harto juntos. Así que eso, 5 minutos y intenten responderlo por su cuenta y después lo vamos a responder todos juntos. Eso. Y ahí les dejo el texto para que... y cualquier pregunta me dicen nomás. No tengo problema con responderla al tiro.
A ver. Profe, a mí... Mm. 2 minutos más y le damos. Ay, creo que definitivamente de ahora en adelante les voy a subir la guía antes de... Contesten si tienen un papelito o algo, o si no tienen papelito, mándenme mensaje directo y ponen ahí en el chat. O sea, eso, me mandan mensaje directo nomás, si quieren. O se la guardan simplemente a cuando lo hagamos todos juntos, yo pregunte cuál creen que es y ahí la dicen. Pero eso, pónganlo como en una hojita por mientras. Ay, también lo que se me olvidó fue, se me olvidó decirles que en todas estas preguntas, cada vez que hagamos este tipo de ejercicio y respondan estas preguntas, piensen, después cuando se lo pregunten en general, piensen en cómo llegaron a esa pregunta. No solo en cuál creen que es la correcta, sino por qué creen que esa es la correcta. ¿Vale? Un minuto más y estamos. Ya, démosle nomás entonces. Ya, veamos entonces la primera pregunta que nos dice: ¿cuál es el sentido de la palabra límpido en el contexto del cuarto párrafo del texto leído? Aquí, ya, ahí están respondiendo, perfecto. La B, la B, la B, la B, la B, ya sí, creo que todos la B. Vale. A ver, ¿y alguno me puede decir por qué escogió la B? De todos los que han puesto. Es que más arriba en el texto yo lo entendí como que decía que lo invitaba el cielo. Ahí, invitaba con la claridad de nuestro limpio cielo nortino. Y la respuesta decía que el cielo como que lo acogía, Ya. Sí, creo que... como que era más atractivo para reunirse afuera. Claro, tiene que ver con eso. Limpio significa puro, bueno, también, pero ya vimos que no podemos basarnos solo en significado, sino en contexto sobre todo. Y ya, bueno, efectivamente es la B, sí, todos están correctos, felicitaciones.
Y lo que ahora, como decía Fernanda, claro, si uno leía el texto, nos dice, la noche del río Jorquera invitaba con claridad de nuestros límpidos cielo nocturno. Entonces, ya nos dice que con la claridad de nuestro límpido cielo nocturno, o sea que el cielo además de límpido, es claro, ¿no? Es la claridad de este cielo. Y como dice también, invitaba, es todo el hecho de que tuviera la claridad de este límpido cielo, de que fuera límpido, invitaba a juntarse afuera. Y si vemos las interpretaciones que nos dan al lado de la posible respuesta, la B de puro nos dice porque la claridad del cielo hacía de esa noche muy atractiva para reunirse afuera del rancho. Básicamente lo que nos dice el texto mismo. O sea que casi ni había que interpretar, es literal lo que dice. Sale lo mismo que la pregunta, efectivamente, como dice ahí Valentina. Y además, calza que puro es sinónimo de, o limpio significa de hecho puro. Entonces, todo se da para que esa sea la respuesta correcta. Pero, por ejemplo, claro, uno por contexto podría pensar impoluto, también podría como haber tenido que ver. Pero si uno lee, así como la razón que dice, porque la zona del norte del país, la contaminación atmosférica es menor, lo que permite observar de mejor manera el cielo. Aquí nunca nos habla de contaminación atmosférica, aquí es más, estamos asumiendo que eso, que de hecho tal vez, de hecho es un dato real probablemente, pero no sale en el texto. Y una regla que tienen que aprender desde ya es que lo que no salga en el texto, yo no lo sé. Es así de simple. Si no me lo dice el texto, entonces yo no tengo ni idea sobre ese dato. Porque al final muchas veces ocupan esos distractores, de ocupar información de conocimiento general, pero que en el texto no aparece, entonces es inválido, porque todo aquí se basa en habilidades de comprensión del texto, de nada más. Bueno, la segunda pregunta. ¿Cuál de los personajes mencionados en el texto es justo y muy inteligente? La C. Yo le puse la A. La A. ¿Y por qué pusiste la Rosa? Podrías comentarlo. Estás con el micrófono apagado, por si acaso. Cuentan que es justo y muy inteligente. En una oportunidad, un arriero encontró cerca de un corral. En esa parte ya. me basé y por eso contesté la A. Mira, No está sé si súper estoy en lo correcto. Mira, está súper bien el haber identificado el lugar donde aparece lo que nos están pidiendo, ¿vale? Que es el quinto párrafo al principio. Pero aquí el punto clave es que nos dicen, cuentan que es justo y muy inteligente. Vale, pero ¿quién? ¿De quién nos están contando que es justo y inteligente? Y claro, por proximidad uno podría decir, un arriero encontró cerca de su corral, que es lo que está más cerca, deben estar hablando del arriero. Pero, si nosotros leemos el texto en su totalidad, vemos que se nos está hablando del Yastay, y básicamente aquí el personaje principal siempre se nos está hablando del Yastay. Y en cambio, lo que se nos está hablando cuando se introduce al arriero es con una coma. Entonces ya se está pasando como a otro tema. Aquí es súper importante el tema de puntuación. Que dicen, cuenta que es justo muy inteligente. Coma, en una oportunidad, coma, un arriero. Aquí, con ese conector de, o en una oportunidad, nos están hablando de una historia aparte, que tal vez esté relacionado con el personaje del que es justo y muy inteligente, pero no significa que el arriero sea el justo e inteligente, sino que quién es del que cuentan que es justo e inteligente, de quien se había estado hablando desde antes y que ha sido siempre como el protagonista de esta narración, el Yastay. Entonces, para este caso, pese a que era importante identificar el lugar donde se hablaba específicamente, donde se decía identificar dónde específicamente se decía lo de justo e inteligente, aquí era muy importante haber tenido la comprensión global del texto, porque si no tenemos la comprensión global, en este caso no se llegaba a que ya es el Yastay el personaje justo y muy inteligente.
básicamente la alternativa C. Pero súper bien, de todas formas, Rosita, y no se preocupen, como siempre, el de equivocarse. De hecho, es bueno porque podemos hacer como contra ejercicio, así como de en qué nos equivocamos. Y eso siempre suma. Entonces, nos sirve maravilloso. Aquí también, por ejemplo, Matías pone, en el ensayo igual me confundió eso, pero justo leí en él en una oportunidad. Exacto. Perfecto, creo que quedó claro entonces el por qué. Y aquí, claro, la habilidad que estábamos aplicando en este caso era identificar, básicamente. Que es sacar como literal de qué nos dice el texto. Ahora aquí, claro, era más complicado porque hay como todo un espacio en el que nos dejan entre medio el ya está, y en que se deja como pausa el tema del ya está, pero literalmente nos dice qué es el ya está. Luego, tercera pregunta, esta es de vocabulario, prodigiosos. Aquí en el texto aparece ahí. ¿Cuál es la alternativa correcta, según ustedes? La D, la A, la B, la A. Puse la A. Ya. Creo que está sobre todo entre la A y la C. No, y la B, creo. Ay, no, la D pusieron de todo, en verdad. Ya. En este caso, volvamos a contexto. De hecho, déjenme ver la hora. Ah, sí, vamos bien de tiempo. Ya. Nos dice, ahora sí, me siento relajado para decirles que hay arrieros que son realmente prodigiosos, donde ellos son los principales protagonistas, contando mentiras, aventuras o historias. Entonces, ¿quién nos dice que son prodigiosos? Los arrieros. ¿Y por qué ellos son los prodigiosos? Son prodigiosos contando mentiras, aventuras, historias. Entonces, nosotros veamos las palabras que nos dan. Talentoso, milagroso, pretencioso y andoñoso. ¿Uno hace un milagro contando una historia? No. No. Entonces, claro, podemos ir descartando ya milagrosos como que no tiene mucho que ver con el contexto. Anodinos, ya aquí yo creo que a todos les pasa que no tenemos ni idea qué significa anodinos, ¿verdad? ¿Alguno sabe de casualidad qué significa anodinos? No, ya, creo que no. Sí, yo tampoco no tenía ni idea cuando lo leí y después lo busqué por internet. Pero bueno, en este tipo de casos, cada vez que vean es insustancial o que carece, efectivamente. Sí, eso es lo que dice internet, ¿sí? Que básicamente eso, que es insustancial o que carece de interés. Pero lo importante es que en este tipo de casos, cuando le aparezca una palabra que no sepa el significado, déjenla como en stand-by, así como ya, ni la descarto ni la apruebo. Está ahí, existe. Pretenciosos. Ya, aquí, ¿uno puede ser pretencioso contando una historia? Sí. Pero, para decirle que hay herreros que son... Pero pretenciosos, como palabra, ¿significa lo mismo que prodigioso? ¿Una persona pretenciosa es prodigiosa? No. No, ¿verdad? Entonces aquí, claro, pese a que el contexto nos podría decir, sí, puede ser pretencioso, aquí sí aplicamos el tema de definición y decimos, no, pretencioso no tiene nada que ver con prodigioso. Entonces, por eso podemos descargar pretenciosos, o sea, descartar. Y talentosos. Los arrieros pueden ser talentosos al contar contando sus aventuras, sus mentiras e historias. Sí. Efectivamente, una persona puede ser talentosa en narrar, ¿cachai? Y en contar historias. Y además, una persona prodigio es sinónimo de una persona con talento, de talento nato. Un prodigioso de la música, un talentoso en la música, ¿cachai? Entonces, justamente en este caso calza que talentoso, como sinónimo de diccionario, sí es sinónimo de prodigioso, talentoso, y además por contexto nos calza. Entonces, tiene que ser la A.
aunque no sepamos lo que es anodinos. Como no lo sabemos, mejor vayámonos por la segura, por la que ya a todas luces tiene que ser. Y claro, después cuando vemos la definición de anodino, ahí como la pusieron en el chat, no tiene nada que ver con, con prodigioso, así que de hecho es como el sustantivo, o sea, ay, se me olvidó cómo se dice lo que es al revés, pero eso, como que el significa... Antónimo. Eso, el antónimo, muchas gracias, Fernando. Entonces, claro, al final no cumple, y por eso sería la A. Y por último, en la cuarta pregunta, ¿quién es el Yastay? Aquí, ¿cuál alternativa escogieron? La B, la B, la B. Ya creo que todos pusieron la B. Ya. Perfecto. Esta pregunta, igual que la anterior, o sea, la anterior de comprensión lectora, que era la 2, también aplicamos la habilidad de identificar. Entonces, primero hay que buscar dónde se nos habla de quién es el Yastay, en qué parte nos pueden dar esta información. Y además, un poco sabemos que la habilidad es identificar, porque literal nos están preguntando un dato, así, un dato del Yastay. Ahora, si por ejemplo en el texto no apareciera en ninguna parte quién es el Yastay, entonces nosotros tendríamos que interpretar quién es el Yastay. Pero en este caso, uno si lee, se encuentra que en el segundo párrafo nos dice: el jefe de todos los relinchos es el Yastay. Literalmente nos está diciendo quién es. Entonces, claro, aquí era la habilidad de identificar el lugar donde aparece el segundo párrafo, y literalmente nos dice que es el jefe de los relinchos. Así que por eso es la alternativa B, y no ninguna de las otras. Así que eso, estaríamos por la clase de hoy. No sé si quedó alguna pregunta, duda, consulta, algo que quieran decir. ¿Qué les pareció la clase? Uy, ya estamos en la hora. Una observación. Sí, Quiero, Rosita. Bueno, ahora con todo lo que ha explicado, profe, yo creo que el texto ahora uno lo mira distinto en base a las preguntas, porque finalmente, claro, uno sacaba la lógica de. Entonces, con todos los tips que nos has dado, por lo menos me ha ayudado harto en ese sentido. Así que no, lo encontré súper bueno, me gustó. Me está empezando a gustar el lenguaje. Ese es nuestro objetivo, pues, que les termine gustando el leer, porque al final lo vamos a aplicar toda la vida, así que más vale que nos guste. Y al final lo que vamos a ir haciendo clase a clase es eso, trabajando cómo aplicar las distintas habilidades, cómo ver racionalmente el texto. De hecho, yo siempre he dicho que, sobre todo en la PTU, en la PSU, se evalúa de forma muy racional la forma de leer. Porque uno dice, no, alguien bueno en el lenguaje, alguien que es volado, así, que le gusta la literatura. Y para la PSU, no, el tipo que sea más matemático racional, mejor le va. Porque es todo un paso a seguir, son pasos a seguir, son pensarlo de forma racional. Entonces, y aquí les vamos a enseñar, intentar enseñar toda esa visión, como decía Rosita, para que uno después al volver a leer los textos los pueda ver diferentes. Así que muchas gracias por tu comentario, Rosita. Nada más que me emociona un poco. Y eso. Bruno, ¿hay que pasar listo o no? Ya, o sea, eso les voy a decir, que para dejar registro, en caso de que se me haya olvidado registrar a alguien al principio de la clase, al final de las clases quiero que todos escriban su nombre en el chat, su nombre y apellido, para que en caso de que me digan, oye Bruno, no aparezco en la asistencia y yo fui a esa clase, voy, reviso después el registro del chat, ya, ahí está su nombre, perfecto, así es vino. Así que eso, ahora todos porfa escriban su nombre y apellido en el chat, y después de eso ya se pueden retirar nomás. Chao a todos, cuídense. Chao, que les vaya súper. Chao, gracias por todo, profe. Nos vemos. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Profe, cuídense. Chao, y recuerden, el miércoles tienen con Chao, chao. Así que, chao. Tengo una pregunta. ¿Sí?
Que estaba viendo la asistencia en la página y me sale que no estuve en la clase de lenguaje anterior. ¿La del Y, miércoles? Sí, Ya. creo. Ah, En no, la que del, ¿Mm? José Díaz, del 6. Del 6. Pero el 6 ni siquiera creo que debía haber habido clase. Pero me sale como inasistencia, entonces me sale que tengo 50% nomás de asistencia. Ya, voy a ver eso y ahí te aviso cualquier cosa. Debe ser la clase Ya, del 7. ya. Ya, pero perfecto. Déjame anotarte en todo caso. Matías. Y sí, lo que dije del miércoles, no, que el miércoles tienen clase con Anaí, eso. No, no era Gracias. información importante. Belén. Ya, gracias. Ya. Chao. Chao, Matías, que te vaya súper. Ya, y voy a finalizar.